En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. De las 3 policías que se han puesto en contacto conmigo, además de mi cliente, hay 2 por acoso laboral y una tercera que es por agresión sexual, por un beso inconsentido. Y bueno, pues en todos los casos, lo primero pues estar escuchándolas, hablar con ellas, ellas van pues remitiendo la documentación, lo estamos estudiando pues para cuando ellas se entiendan y se vean preparadas, dar el paso y accionar las correspondientes denuncias. Pues la denuncia, a quien estaban escuchando, es Jorge Piedrafita, el abogado que está llevando a las personas que están denunciando los distintos casos de agresión sexual, violación, acoso laboral, acoso sexual, dentro de la cúpula de la Policía Nacional, porque ya no nos podemos referir solamente al exdao González, si es que es exdao, porque yo no sé si hoy habrá abandonado la vivienda. Hasta ayer seguía utilizando la vivienda, supuestamente habiendo sido destituido del cargo. Él dice que había dimitido. ¿Dimitido de qué? Si sigue utilizando el mismo piso, un piso que pagamos todos los españoles. Pero ya no estaríamos hablando exclusivamente del DAO, estaríamos hablando de una cúpula policial, de comisarios respaldados, evidentemente tiene que ser políticamente, si no, no pueden hacer este tipo de barbaridades, y que se estaría extendiendo, y repito, ya vamos por 4 denuncias. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Os pido un comentario muy rápido porque vamos a entrar en conversación en nada con Jorge Piedrafita, con el abogado, que nos va a dar detalles, porque, por cierto, ha aparecido ya incluso una finca en un pueblo donde les denominaban a esta cúpula policial, les denominaban los poderosos, internamente en la policía les llamaban la camarilla, en el pueblo los poderosos, pero bueno, se me ocurren pocos hábitos al margen de los que nos estamos imaginando para utilizar esa finca, Miguel Ángel. Bueno, yo es que según van conociéndose más detalles de este escándalo, de esta historia, me parece que todo es más turbio, más truculento, y estamos hablando de los mandos policiales. O sea, lo dije el primer día cuando se dio la noticia, lo vuelvo a repetir. Hay que hacer una limpieza total de mandos policiales en España porque no es normal lo que está pasando. Raúl. Pues como está sucediendo con casi todos estos casos, sale una noticia y luego le van acompañando más detalles que van aumentando la sordidez. Porque si estamos hablando de presuntos acosos sexuales, abusos, que hay 4 mujeres ya, que podría haber 4 mujeres implicadas, afectadas, más de un mando de la policía, sí, y una finca que según el abogado de las víctimas la utilizan los poderosos, pues esto, no sé, te remite un poco al caso Epstein y a este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Fincas donde van poderosos, no se sabe muy bien el qué. Pues nos está escuchando ya, de hecho, el abogado Jorge Piedrafita. Abogado, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. Pues muchísimas gracias por intervenir con nosotros. No sé si nos puede dar más información sobre estas 4 denuncias. Una ya la conocemos, hemos visto el texto de la querella y habla directamente de una violación, lo más grave de lo que podríamos estar hablando. Pero claro, empiezan a sumarse y una efectivamente estaría implicada con esta historia de la finca, y es que la pobre persona sería sin más una persona que habría visto a los poderosos, como les llamaban en el pueblo, utilizar la finca. ¿Tenemos datos de para qué lo usaban, cómo cargaron contra esta persona por verles? Sí, correcto. Esta es una persona que, bueno, pues vivía al lado de la finca y parece ser que era una mirada molesta para los poderosos. Y le dijeron, pues bueno, que se tenía que ir de vivir de ahí, y ella dijo que evidentemente pues que no se iba a ir de su casa porque no tenía por qué. O sea, más ni siquiera entró nunca a valorar ni qué hacían ni qué dejaban de hacer la finca. Pero bueno, como no se plegó a sus deseos, pues primero le empezaron a vigilar, a controlar, a estar observándola de todas las formas intimidatorias posibles, usando medios públicos, que también pagamos todos. Y bueno, visto que eso no funcionaba, pues ya optaron por extender sus tentáculos, que la policía tiene muchos con las empresas de seguridad privada, para que esta mujer pues perdiera su trabajo a modo de represalia. O sea, ¿llegó a perder el puesto de trabajo esta persona? Sí, perdió el puesto de trabajo en la empresa de seguridad que trabajaba, y ella me ha referido que entiende claro que fue a consecuencias de no plegarse a esos deseos cuando inmediatamente fue despedida, cuando ella era una trabajadora normal que no tenía ningún problema en su puesto de trabajo. ¿Se ha puesto el Ministerio en contacto con usted, abogado? Sí, el pasado viernes se puso en contacto conmigo el ministro y posteriormente habló con mi cliente. Y bueno, pues con la primera, ¿verdad? Claro, con el resto no. Sí, con la primera.
Le llaman cuando todavía solamente tenemos constancia de la primera víctima. Eso es. Sí. Ha sido posteriormente cuando estas 3 policías más y esta cuarta no policía han contactado conmigo, y aprovecho la voz que me dais pues para seguir diciendo que cualquier mujer que haya sido víctima de abusos o agresiones en el ámbito policial, que se ponga en contacto conmigo, que desde la asociación les vamos a ayudar de forma gratuita a escucharlas, acompañarlas y accionar toda la acción de la justicia contra estas personas que han hecho comportamientos que son terribles, que deben ser erradicados porque jamás deberían haberse producido en la Policía Nacional. Pues fíjese, abogado, que voy a aprovechar, además me estoy dando cuenta ahora, según hablo con usted, voy a aprovechar porque en otros programas, hablando con una persona, con Susana Pastor, una persona que es la responsable del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y ella describió, no quiso dar los nombres por no meterse en más follones o no meter a las afectadas, pero describió unas prácticas policiales extrañas después de que algunas de sus chicas, de sus mujeres, tuvieran relación con gente que ella misma definió como políticos de nivel muy alto. Y efectivamente tuvieron un trato extraño por parte de la policía, y ya que usted nos lo pone así de fácil, pues hago ese llamamiento en público para que efectivamente, pues si pueden ponerse en contacto con usted, sí. Efectivamente. Totalmente. Desde la Asociación de Defensa Integral de Víctimas estamos para eso, y yo como letrado para ayudar a todas las víctimas y más ante hechos tan graves. Respecto a las víctimas policías, que yo agradezco que me hayan contactado, 2 son las 3 policías posteriores, 2 son por acoso laboral, que yo entiendo que tiene algo de tinte sexual, y la tercera es una agresión sexual por un beso inconsentido. En todas se repite el mismo patrón de que es un mando de la cúpula del DAO, que creyéndose con un poder ilimitado o intocable, abusa de su autoridad para satisfacer sus deseos personales con una inferior a la que deja aterrada, aislada, hundida y sin posibilidad de usar los cauces internos. Y ha sido pues a raíz de ver este paso valiente, aunque doloroso, pero decidido que ha dado mi cliente a poner esta denuncia, que lo hemos hecho creo que pues de la forma que había que hacer para proteger a la víctima y llegar a las manos de un juez sin que esta persona tuviera capacidad de represaliar a la víctima. Pues bueno, cuando pues están viendo que se puede, y estamos viendo pues que no es un comportamiento espontáneo, sino que parece ser que toda la estructura de la cúpula policial, no todos, porque hay comisarios decentes, pero sí que había un grupo, ese que muy bien habéis denominado la camarilla, pues que ya se han protegido entre sí, se deben favores, se han tapado y han progresado juntos, y esto es muy preocupante porque nos lleva a ver que vamos a estar ante muchas víctimas que han padecido la situación que ha denunciado mi cliente y la que nos han encontrado las instrucciones. Señor Piedrafita, por las denuncias que tienen hasta ahora, ¿de cuántos comisarios podríamos estar hablando? Pues hasta ahora estamos hablando de cuatro comisarios que tengamos identificados. O sea que todas serían prácticas de gente distinta. Sí, claro, salvo el caso del DAO, que tiene 2 denuncias, el resto, las otras 3, son de distintos comisarios con distintas responsabilidades en la cúpula, en distintos sitios de España, pero en que distintos sitios. Sí, exacto, que han operado con el mismo modus operandi, lo que nos lleva a preocupar, de decir de que bueno, esto no es un comportamiento aislado, sino que es una parte de la cúpula, la camarilla, pues que tenían una estructura de poder montada para creerse intocables y poder hacer lo que les viniera en gana, estando por encima del bien y el mal. Y eso es lo que mi cliente ha dicho, que ha dado el paso. Tenemos que ir adelante, delimitar todas las personas que hicieron, fallaron o taparon, para que caiga sobre ellos todo el peso sobre la ley y se erradique esto que jamás ninguna mujer tiene que soportar en el cuerpo de la Policía Nacional, cuyos más de 70.000 mujeres y hombres están absolutamente indignados de que estas personas estén manchando su trabajo y su esfuerzo en protegernos a todos con comportamientos tan lamentables. Del resto, señor Piedrafita, del resto de denuncias, ¿hay una carga probatoria tan clara y tan rotunda como del primer caso? Estamos analizando toda la prueba, pero sí, hay prueba. Nosotros siempre trabajamos con prueba. O sea que hay audios, vamos. En el caso de la finca había audios y fotos, ¿no?
Sí, eso es lo que ha hecho la cliente, que se puso en contacto con nosotros, la víctima, que nos van a ser entregados y bueno, dijo eso, que había audios y había fotos. En otros casos, pues bueno, hay otro tipo de documentación que estamos analizando, pues bueno, para de la forma más rigurosa y segura para las víctimas, plantear el procedimiento con la máxima fortaleza para que cuando llegue a la mesa de un juez la ley sea implacable, como vamos a ser nosotros implacables con estas personas ante comportamientos no solo ilícitos, sino tan lamentables. ¿Y son las 4 denuncias de las 4 personas con las que han hablado o están hablando con más y podría haber más denuncias? Estas son con las 4 que hemos hablado. Yo espero que me llamen muchas más personas porque creo que hay muchas más víctimas y nos encontramos ante un problema que no sabemos hasta dónde llegan las extensiones, pero vista la estructura y el modus operandi que estaba muy ensayado, muy engrasado y muy bien ejecutado, sobre todo por parte del DAO, entendemos que nos podemos encontrar que mi cliente no ha sido la única, sino que hay muchas más víctimas a las que pedimos pues que contacten conmigo, que rompan su silencio, porque esto no puede quedar tapado y tenemos que acabar con cualquier atisbo de impunidad ante una persona que ha tenido tanto poder y la ha usado de forma tan perversa. Pero por aclarar una cosa, contra el DAO concretamente, de momento irían 2 denuncias. Sería la de la primera y la de la finca. Y la de la finca, eso es. Vale. La primera y la última. Le quiero hacer una pregunta a Miguel Ángel Pérez, si no tiene problema. Sí, no, sin problema. Jorge, soy Miguel Ángel. Te quería preguntar por el tema de lo de la finca. A mí no me acaba de quedar claro, me gustaría que me aclarases exactamente si tenéis identificados a los mandos policiales que acudían a esa finca y si tienes información sobre lo que sucedía en esa finca, si se podrían haber cometido algún presunto delito también en el interior de esa finca y si estamos hablando de mandos policiales, de comisarios principales para hablar, o sea, de lo más alto de la policía, los que acudían ahí a esa finca. A ver, lo que pasaba dentro de la finca, esta víctima me ha dicho que no lo sabía. Lo que sí que me ha dicho, pues que en esta población los poderosos eran conocidos y que ha sido a raíz de saltar todo este caso y ver las imágenes cuando los han identificado como el DAO y todas las personas que salen algunas de las personas que salen en las imágenes con el DAO. Y ahora estamos en el proceso de, pues con esa prueba que espero que me entregue, yo le he pedido, pues bueno, que vaya identificando a qué personas salen, porque evidentemente tenemos que identificar a cada persona qué es lo que ha hecho con cada acción para que esto pueda llegar al juzgado de la forma más ordenada y más robusta posible para que sea investigado. Pues señor Piedrafita, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Un placer. Pues esto huele efectivamente a cúpula, no huele a un caso aislado, esto huele a cobertura por todo lo alto. Desde mi punto de vista, pensar en estos momentos, ya con las informaciones que teníamos, lo que hablábamos la semana pasada, de que el 11 de julio, Pardo Piqueras, es decir, nada, unos meses después de la violación, de la presunta violación, Pardo Piqueras ya recibió la información, que justo coincidiendo el mismo mes de julio se lanza el acoso contra la víctima y el intento de compra de silencio. Pero ya con toda la información que acabamos de recibir, pensar que el Ministerio no tenía conocimiento de esto, si de veras no tenía conocimiento, no sé, que monte un kiosco de pipas al señor Marlaska, literalmente, o que mande al retiro, de verdad, a toda la brigada esta, toda la división de asuntos internos. Es un escandalazo de dimensiones, pero monumentales. Estamos hablando de un mismo modus operandi, de un grupo de comisarios, es decir, de la cúpula policial y del DAO. Hay que recordar que el DAO y la cúpula policial no es una cuestión meritocrática, quiero decir, que hay ese DAO y esta cúpula porque el señor Marlaska lo ha decidido con exactamente su dedo y porque le ha protegido. Por lo tanto, solo con esto que sabemos, el señor Marlaska tiene que dimitir ya. Es el responsable Totalmente. De que esta cúpula esté ahí. Y bueno, que según vamos conociendo más cuestiones, los detalles que seguimos conociendo. Veremos con la identificación de la gente en los vídeos. Insólito que con esto que acabamos de escuchar el señor Marlaska siga en su puesto. Veremos quién Aunque sale. Ya lo insólito aquí en la España sanchista. Sí. Claro, pero... Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a seguir, por supuesto, hablando de todo esto y vamos a seguir tramitando toda la información que acaba de poner el abogado encima de la mesa.
una persecución insoportable. Así que una vez más, enviarle todo el apoyo. Desgraciadamente no es el único caso. La izquierda en este país ha sufrido una persecución constante, permanente, que se lo digan a Ada Colau, a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Vicky Rosell, a Mónica Oltra, una vez más, ni una condena. Lo que están escuchando, sobreentiendo que no lo identificarán, no me extraña, porque con el trabajo que tienen algunos de nuestros ministros, es Bustinduy. Y Bustinduy está hablando no de la protección a las mujeres, no a una menor, que era de la que abusaba el marido de Mónica Oltra. No, está hablando de la protección que habría dado Mónica Oltra a su marido en las mismas fechas en las que estaba abusando de la niña. O sea, lo digo para que nos quede claro. Y por cierto, las personas que dice que sufren mucho son todos ellos protagonistas de lo que denominaban el jarabe democrático, que consistía en ir acosando a gente por las calles. Pero todos se consideran personas que, pobrecillos, claro, o sea, te dedicas a perseguir a políticos, a no políticos, a empresarios, a insultarlos. Y resulta que luego, es que me han venido con un altavoz de mano y se han puesto en el muro del casoplón de Galapagar y me han puesto el Que viva España de Manolo Escobar. Y es que no puedo aguantar, es como vivir en una especie de scary movie permanente. O sea, ¿pero de dónde se ha escapado esta gente? O sea, luego se preguntarán que por qué pierden voto. Dios bendito, lo raro es que les quede uno. Bueno, vamos a ir a CalPlus, pero antes nárranos porque hay una nueva investigación por parte de la Guardia Civil contra el exDAO. Por otro caso de acoso, en este caso es un hombre, es un comisario. Sí, la Guardia Civil investiga una nueva denuncia contra el exDAO por amenazas y coacciones. Es el titular que lleva ahora mismo en portada de Objective. Es una noticia que publica Teresa Gómez. Y bueno, pues al parecer este señor ha acudido esta mañana a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para formalizar la denuncia contra José Ángel González. Era comisario de... Era. Sí, era. Creo que ahora mismo no lo es, comisario de... ¿Dónde está? Que lo tenía por aquí, creo que era de Parla. Y lo que dice es que sostiene que fue apartado de su puesto de forma arbitraria por orden del entonces DAO, única y exclusivamente, señala esa denuncia, a petición del Partido Socialista y en concreto, ¿de quién? Del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Hombre, gran amigo de esta casa, Francisco Martín. Al parecer, pues este señor, que ejercía, como decía, como jefe de comisaría local en Parla, pues había hecho algunos informes que no gustaban al Partido Socialista. Políticamente. Eso es, porque estaba no alertando... No policialmente, que les importaba un soberano pimiento, ¿verdad? Pues sí, básicamente. Este señor estaba alertando del incremento de la ocupación, también de los delitos contra el patrimonio presuntamente vinculados a población inmigrante en situación irregular y pues en esos informes advertía de que determinadas políticas sociales que estaban siendo impulsadas por el alcalde socialista de Parla estaban generando un efecto llamada. Solo una pregunta, señor Marlaska, que me imagino que le pasarán reporte de lo que decimos. Total, dedican ingentes cantidades de medios para hacer seguimiento de cómo hacemos periodismo algunos, ¿verdad? Pues ya que se dedican a eso, por lo menos vamos a utilizar el dinero, ¿verdad? Solo una pregunta. Francisco Martín, es decir, una persona que está por debajo de usted, en rango en el Partido Socialista y en el Gobierno, Francisco Martín tenía conocimiento. El Partido Socialista tenía conocimiento, porque de hecho pidió la destitución. Los sindicatos policiales tenían conocimiento de que había acosos y agresiones. Distintos compañeros policías habían estado hablando de que no sabían los nombres, pero sabían que había habido agresiones. Y usted nos pretende hacer creer que usted no lo sabía. Ya. Está claro el tema. Venga, CalPlus para el que pueda. Venga, CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Naya, gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. Hoy es martes de veteranía. Cumple 56 años el socio al que vamos a dedicar el programa y casi 9 de ellos con suscripción a la familia del Club de Libertad Digital. Es uno de los nuestros, José Javier Román Hernando, de Alcobendas, Madrid. Muchísimas felicidades, José Javier. Y esta es nuestra pequeña manera de agradecerle tanto apoyo y fidelidad a esta casa. Gracias. Si tiene cualquier consulta, aquí estamos en el teléfono 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues José Javier de Alcobendas, un abrazo enorme, 56 años,
Un chaval en la flor de la vida, en el inicio de la flor de la vida. Está en la raíz de la flor de la vida. Sí, nada de veteranía. 56 años es un chaval. 9 años en el club, este es de los buenos, este es de los convencidos. Sí. Rápidamente descubrió cuál tenía que ser el proyecto para España, descubrió la defensa de España y de la libertad. José Javier, que un abrazo enorme, de verdad, y a toda tu familia. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar en breve de más casos de corrupción, porque también tenemos información por todas partes de Zapatero. Zapatero y su pagador, el hombre que estaba relacionado con Plus Ultra, viajaban juntos a Venezuela en aviones del régimen de Maduro. Qué curioso, ¿verdad? Las hijas de Zapatero estaban cobrando una nómina de 3.000 euros, mirasen al infinito, mirasen hacia atrás, escribieran un folio, medio folio, mandasen 2 párrafos copiados o ni siquiera los copiaran. De nuevo, cosas maravillosas. La familia recibía una cifra que casualmente era muy parecida de año en año, hicieran lo que hicieran, incluyendo a todos ellos, a Zapatero, a sus hijas, 110.000 euros por año, y se quedaban tan anchos, sobreentiendo que sin pegar un palo al agua, o con esos informes sesudos y maravillosos en los que decía, informe sobre la pandemia. Y decía Zapatero, la pandemia va a ser larga, muy larga. Le faltó decir aquello de baraja muy grande, y se quedan tan anchos, Dios bendito. Luego vamos a hablar de eso, pero quiero que profundicemos en lo que estamos diciendo, en lo que nos ha contado Miguel Ángel, el abogado de Piedrafita, porque yo tengo la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. El tema de denuncias, repito, ya no contra el DAO, ex-DAO González, sino las denuncias contra la cúpula policial. Y el que quiera pensar que una cúpula policial puede hacer este tipo de cosas, tener una finca, que ya nos narrarán qué es lo que hacían ahí, pero si se pusieron así de nerviosos y había que expulsar de su casa a una persona porque les veía desde una ventana, ¿cómo debían ser las prácticas? ¿Cómo debían ser las prácticas? Bueno, ¿cómo no va a saber el gobierno que la cúpula policial se dedica a eso? Entonces, los servicios de inteligencia, o sea, hay una cúpula policial con una finca y nadie lo sabe. Supuestamente tenemos un CNI, tenemos servicios de información, y es absolutamente inverosímil que esto no se conociese. De todas maneras, empieza a ser un patrón, ¿verdad? O sea, hay gente que entra en la trama y acaba colocando a prostitutas. Hay gente que se monta camarillas y acaba en casos de agresión, en casos de violación, en casos de acoso. Oiga, cualquiera pensaría que es que la sensación de impunidad en el gobierno, ¿verdad? Hay gente que tiene una mujer sin ninguna carrera y de pronto le regalan la dirección de una cátedra. Hay gente que no ha entrado en negocios internacionales en la vida y de pronto aparecen los rescates, ¿verdad, señor Sánchez? Es como si todos tuvieran una sensación extraña de impunidad, ¿verdad? Bueno, es que lo que decía Raúl, ¿no? O sea, lleva este DAO 8 años, gracias a Marlaska, porque si no lo hubiera renovado sine die con esa jubilación a finales de 2024, este hombre ya estaría en su casa en el 2024 y no habría tenido lugar, entre otras cosas, la presunta violación a esta inspectora de policía, ¿no? Pero claro, en 8 años, con unos mandos policiales que al parecer se dedican a realizar este tipo de prácticas, ¿qué habrá pasado en esos 8 años? O sea, es verdad que esto es la punta del iceberg. O sea, no sabemos nada en realidad de lo que ha podido pasar a lo largo de estos 8 años. Y desde luego es muy preocupante, o sea, un hecho muy concreto, y es que la policía no se fía de la propia policía. Esta mujer no quiso denunciar internamente porque sabía que lo iban a tapar y porque afectaba nada más y nada menos que al número 1 de la policía uniformado. Es decir, ¿qué tipo de policía, de mandos policiales tenemos? Y luego también hay que hacer una reflexión. La unidad de asuntos internos, que tanto se enfada la comisaria cada vez que la citamos en unas noticias, que está mandando rectificar a media España cada vez que la citan. ¿A qué se dedica la unidad de asuntos internos? Porque yo entiendo que la unidad de asuntos internos tiene que velar por investigar aquello que algunos polis malos están haciendo mal para denunciarlo y para tomar medidas. Argumentará que ya eran... Se mandar rectificación. Efectivamente. Argumentará que ya eran externos. Porque claro, como ya tenían una finca, ya claro, no eran comisarías. O sea, están muy atentas, como dice Raúl, cada vez que saca un medio de comunicación su nombre, Gema se llama, cada vez que sale su nombre, oye, rectificación, pum, sindicato policial, pum. Aparte de eso, ¿qué hace la unidad de asuntos internos? Es que es mi pregunta, porque aquí resulta que había una finca que no se sabe qué han hecho dentro de esa finca. Hay mandos policiales por todos lados, denunciados por agresión sexual, por acoso, por abuso. ¿Has citado a un sindicato? ¿La está respaldando un sindicato? Sí. ¿Qué sindicato es? Creo que el SPP, ¿no? Mandos.
El sindicato de los mandos, sí, del mando policial, que está... Oye, el sindicato de los mandos. Sí, cada vez que sale algo... Un sindicato que tiene más contacto con la cúpula, digo. Efectivamente. Vale. Efectivamente. No, digo, vale. No, es que hay otros sindicatos. Mira, como esta radio la escucha un montón de policías y guardias civiles, hay muchos otros sindicatos, muchos otros, que representan a la gente que se bate el cobre todos los días en las calles. Lo digo, ¿vale? Aquí cada uno que proteja al que quiera. Y lo mejor, bueno, lo mejor o lo peor es que ahora va a llegar el 8M y vamos a tener que aguantar al gobierno que tenía en Moncloa a Salazar, al partido que tapó lo de Salazar y las denuncias de Salazar, entre otros, al gobierno que tiene esta cúpula policial, al gobierno que también está formado por el partido de Errejón, que taparon lo que hacía Errejón, y vamos a tener que aguantar el 8 de marzo otra vez que nos den lecciones de la dignidad de la mujer. A este paso ya no le van a llamar. Cuando están batiendo el récord. Es que no creo que haya un gobierno en el mundo civilizado que acumule tal cantidad de casos relacionados todos con la bragueta y con los abusos a las mujeres. A este paso es imposible. Ya no le van a llamar la brigada del sobaco morado, ya le van a llamar la brigada del ojo morado, porque por lo visto en la práctica incluye acoso, agresión, violación, entonces debe ser que les va más el ojo morado. Sí. Dios bendito. Bueno, dejadme que vayamos avanzando hacia temas ya más puros de corrupción, si es que esto no es corrupción, que tener una cúpula policial metida en esto. Díganme ustedes qué garantías nos da de que determinadas investigaciones llegan a su fin, o llegan al fin al que tienen que llegar, y no al fin que algunos quieren. Pero más allá de la corrupción institucional, que tenemos calada y colada hasta el tuétano con este gobierno, déjeme que avancemos a algunas noticias que a mí me parecen importantísimas, porque seguimos queriendo saber qué ocurrió con varios rescates. Uno de ellos, el de Plus Ultra. Y claro, la información que publicaba hoy el diario El Mundo, firmada por Esteban Urrestieta, a mí me parece ya absolutamente escandalosa. Es decir, Zapatero y su pagador, Julio Martínez Martínez, ese hombre que dice el ministro de Interior que, claro, es difícil localizarlo porque tiene dos apellidos muy comunes, Martínez. Pues nada, yo si lo llego a haber sabido, a ojos de Hacienda, me pongo López y así me dejan en paz de una puñetera vez, que va a ser toda una novedad. Bueno, pues Zapatero y su pagador, Julito Martínez, viajaban juntos a Venezuela en aviones del régimen de Maduro. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Esteban Urrestieta, bienvenido, su director del diario El Mundo. ¿Qué gente puede viajar en aviones del régimen de Maduro, aviones oficiales, si no es para hacer negocios oficiales del régimen de Maduro? Pues los que quiere el régimen de Maduro, ¿no? Porque eran vuelos que fletaba el gobierno venezolano para cubrir la ruta entre Santo Domingo y República Dominicana y Caracas, y en esos vuelos, con una periodicidad anual, pues viajaban conjuntamente el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su íntimo amigo, el empresario Julio Martínez Martínez. Hay al menos media decena de vuelos de esas características que hayamos podido acreditar en el diario El Mundo, y en esos desplazamientos Zapatero y Julio Martínez Martínez se hospedaban en los mismos hoteles y mantenían reuniones conjuntas en Caracas. La gran incógnita es, cada vez más fácil de despejar, ¿no?, con estas revelaciones, que es cómo un empresario de Elda, de un pueblo de Alicante, que se había dedicado al sector del calzado y al sector inmobiliario, de pronto se convierte en una de las figuras más influyentes ante el gobierno de Maduro, hasta el punto de que la aerolínea Plus Ultra en el año 2020 le contrata como conseguidor en Venezuela para resolver todo tipo de problemas. Bueno, pues la información de hoy contribuye a aclarar esa cuestión y a qué respondían los contactos y las influencias de Julio Martínez. Esteban, ¿los viajes coinciden con las fechas del rescate? Bueno, estamos hablando de desplazamientos efectuados entre 2020 y 2025. Insisto que hay al menos media decena de viajes de esas características, con una periodicidad de al menos una vez al año. Zapatero viajó, sobre todo al principio, en el año 2015, entre 2015 y 2018, pues prácticamente medio centenar de veces a Venezuela, y con el paso del tiempo ha ido reduciendo esos desplazamientos hasta un par de veces al año. Bien, pues de ese par, al menos uno lo efectuaba con Julio Martínez, que le acompañaba, y departían en Caracas pues con todo tipo de personajes, insisto, de manera conjunta, al mismo tiempo que Julio Martínez era asesor externo de Plus Ultra,
y al mismo tiempo, como tú bien comentabas antes, que pagaba a Zapatero, por cierto, una cantidad prácticamente calcada a la que recibía de la aerolínea, y que abonaba también pues una cantidad próxima a los 200.000 euros a las hijas del expresidente del gobierno. Para que nos hagamos una idea, que lo publicabais también en el diario El Mundo, el lobista famoso, Julio Martínez Martínez, el lobista de Plus Ultra, pagó 110.000 euros al año al conjunto de la familia de Zapatero. Cualquiera diría que hacía una nómina conjunta, un plan familiar. Bueno, es decir, el rastro, la secuencia temporal y las cantidades son extraordinariamente reveladoras, ¿no? Julio Martínez recibe de Plus Ultra pagos por importe de 460.000 euros y esa cantidad, insisto que prácticamente al céntimo, es la que transfiere a Zapatero a través de una sociedad denominada Análisis Relevante, que es una sociedad instrumental que no tiene empleados. Zapatero recibe ese dinero como persona física de manera directa y supuestamente por la elaboración de unos informes de asesoría, unos informes geoestratégicos de 10 folios que tú extractabas hace algunos minutos con frases como la pandemia va a ser una crisis muy larga, y en paralelo también las hijas pues percibían una cantidad próxima, insisto, a los 200.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de que hubo pagos a la familia Zapatero superiores a los 600.000 euros en un plazo de apenas 5 años, y solo hay dos opciones, y lo repetimos una y otra vez. O estamos ante un pago de comisiones por parte de Plus Ultras a Zapatero por persona interpuesta, la de su amigo Julio Martínez, o Julio Martínez es un empresario que un buen día decidió pagar cantidades estratosféricas por unos informes que, como ahora estamos publicando en el diario El Mundo y estamos desvelando la autoría material de esos informes, que fue llevada a cabo por Sergio Sánchez, ex jefe de prensa del CNI y socio al 25% de Análisis Relevante durante un periodo de tiempo, pues en fin, eso valía lo que valía, hasta el punto de que el autor material de esos documentos, y lo estamos contando, percibió solo 18.000 euros, que contrastan con la altísima cifra recibida por la familia Zapatero. Y por lo visto se ha convertido en una costumbre lo de hacer determinados informes o tesis en base a algún negro que te los firma. De todas formas, me has dejado, Esteban, pensativo, porque si los viajes fueron hasta 2025, debe significar que hay más negocios al margen del de Plus Ultra. Bueno, es muy probable. Ten en cuenta que Julio Martínez tenía una red muy amplia de sociedades. Zapatero sostiene que solo cobró de Julio Martínez a través de una de ellas, de Análisis Relevante, pero bueno, la investigación está en marcha, está bajo secreto, la está dirigiendo el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, conjuntamente con la Fiscalía Anticorrupción, y bueno, pues esto parece que no ha hecho más que empezar. Esteban, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y enhorabuena. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues el cerco se cierra sobre José Luis Rodríguez Zapatero, porque a ver cómo explica, que digo yo, que en algún momento se le citará, ¿no? Digo yo. Digamos que inicialmente condición de testigo y digamos que ya veremos cómo sale. Porque claro, va a tener que explicar que él cobraba 450.000 euros por unos informes que son de traca. Te metes en ChatGPT y pones, hazme un informe cutre, breve y mal redactado sobre la pandemia. Y te sale uno que es 10 veces mejor que el que hacían estos señores. 450.000 euros por informes que no venían a cuento de nada de los negocios que llevaba la empresa. La empresa creada ad hoc para conseguir el rescate. El empresario llevándose el mismo dinero que Zapatero. La empresa de las hijas que trabajaba en Venezuela y para empresas chinas, creada al albur del propio José Luis Rodríguez Zapatero, metida también en la nómina. El rescate conseguido para una empresa que representa o representaba el 0,03% de los vuelos nacionales y se calificó por el gobierno de Pedro Sánchez, no por el de Zapatero, por el gobierno de Pedro Sánchez, de aerolínea estratégica. Y el accionista mayoritario, venezolanos. ¿Y a dónde iban con vuelos oficiales y con aparatos de Nicolás Maduro? A Venezuela. Pues va a tener que explicarle esto a un juez, me temo.
Bueno, fíjate, Carlos, que llevamos con esta historia desde los últimos movimientos públicos que supimos de esta operación de la investigación de Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. 2 meses. 2 meses que no hemos tenido más información que lo que ha ido publicando los medios de comunicación. Yo hoy quiero dar mi voto de confianza a la UDEF. Espero que estos 2 meses, como esta investigación sigue bajo secreto, cuando acabe esa investigación bajo secreto, nos den el gran bombazo que se debe dar con este tema, porque desde luego a mí la información que me llega es que hay algo todavía mucho más grave detrás de Plus Ultra de lo que conocemos. Más allá de las asesorías... ¿De la investigación judicial? Me llegan de fuentes que conocen lo que se cocía en Plus Ultra, que hay algo mucho más grave que estas asesorías de 100.000 euros, 200.000. Esto puede ser el chocolate del loro comparado con lo que puede venir detrás, vale, mucho más grave. ¿Más grave por cuantía cobrada en comisiones o más grave por producto transportado? Pues yo me inclinaría más por lo segundo. Vale. Por alguna no hace falta que actuación sigas, que hiciera la aerolínea, que hasta el momento desconocemos, decisiva, pero que puede ser sumamente gravísima. Entonces yo hoy doy mi voto de confianza a la UDEF para que cuando pase el tiempo de investigación secreta y tal, pues den el aldabonazo y nos callen a todos y se pongan a la altura de la UCO y de verdad pongan encima de la mesa las cuentas bancarias de Zapatero, de las hijas, el rastro del dinero, etcétera. Hoy, Raúl, el gran ministro, lo digo con toda la ironía, Fernando Grande Marlaska, ese hombre que no veía la lluvia de casos de acoso dentro del Ministerio del Interior y de la cúpula policial, el hombre que no conocía la finca que en el pueblo ya tenía el sobrenombre la finca de los poderosos, pero no se enteraba el último responsable final de asuntos internos. Ese hombre tampoco se entera de cómo localizar a Julio Martínez Martínez, la gran explicación del Ministerio de Interior, porque es que había sido citado por el Senado y han tenido que aplazar la declaración de Julio Martínez Martínez, el pagador de Zapatero, porque es que Marlaska les ha dicho oficialmente que no lo consigue localizar, porque claro, que cómo van a localizar a una persona que se llama Julio Martínez Martínez y que los apellidos son muy comunes. Señor Marlaska, ¿ha oído hablar del DNI, Documento Nacional de Identidad? Lo tenemos todos los españoles, ¿sabe? De hecho, fíjese, ¿sabe quién no lo tiene? Los inmigrantes ilegales que están ustedes regularizando sin el control de los antecedentes penales. Sí, bueno, pero este es de la escuela del DNI de Peinado, ¿os acordáis, no? Sí, sí. Quiero decir que... Ah, claro, ya lo entiendo. No lo tiene Julio Martínez Martínez porque Peinado tenía 2. Claro. Está claro, se lo ha quitado el agente secreto. Claro, buscó y dice, ¿qué? Hay 200 Julios Martínez en España, ¿cómo voy a distinguir cuál es cuál? Pero es que Marlaska no se entera de todo lo que has dicho, no se enteró del desmantelamiento de Consur, no se enteró de la muerte de los guardias civiles por culpa de los narcos, no se enteró de lo que pasó en la valla de Melilla, no se entera de prácticamente nada de lo que son las competencias del Ministerio del Interior. Pero de lo que sí que parece que se entera o lo que consigue sin enterarse, entre comillas, de nada, es que sus protegidos tengan esta impunidad absoluta y que, porque yo insisto, es inverosímil que un grupo de comisarios tengan una finca y que la utilicen para juergas, incluso aunque no haya delitos, para juergas de este estilo y que nadie lo sepa. Porque no sabemos cómo funciona el Estado, cómo funciona la policía y evidentemente eso lo tenían que saber. Y es que además son 8 años sujetando a este DAO, que es su hombre de confianza. Entonces, ¿por qué tenía tanto interés en protegerlo? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Os acordáis que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, salió corriendo, verdad? Claro, ahora empieza a cobrar sentido todo lo que hemos ido contando. O sea, me imagino que el señor Pérez debió decir, mira, yo ya no aguanto más, cuando caiga la montaña esta de mojones que tenemos aquí dentro, nos va a salpicar a todos. Y debió salir corriendo, digo, es una hipótesis, una suposición, pero vamos, me parece que no es muy descabellada, ¿eh? Yo creo que al final, o sea, institución, ministerio... todo lo que toca Sánchez acaba podrido. O sea, es que yo creo que es el común denominador. O sea, mires donde mires, en cuanto se empieza a rascar un poco, empieza a salir, mierda con perdón, por todos lados. O sea, es que es increíble. Estamos hablando de la policía y fíjate lo que está saliendo, en lo que ha salido ya en la prensa en 2 semanas. Y es el momento en el que se ha puesto el foco la policía y en tantas otras instituciones que domina el gobierno que todavía no se han empezado a rascar. Pero es que esto es el sanchismo, ¿no? O sea, colonizan las instituciones
inversiones, destrozan las empresas públicas y todo lo que tocan lo pudre todo Pedro Sánchez. Por cierto, Ángel Víctor Torres, ¿qué tal? Un saludo. Ya siento romper su calma, señor ministro, pero lo mismo usted tiene que empezar a preocuparse porque ha salido una información. A usted, por lo visto, el tema de las relaciones con Delcy Rodríguez no le importaba. El tema de los chanchullos con el petróleo no le importaba. El tema de que apareciera usted mencionado y en reuniones y en relaciones extrañas 4 días antes de que se decidiera licitar su agencia tributaria canaria no le importaba. El tema de juntarse en su casa con Koldo, con no Koldo, en reuniones discretas, no le importaba, pero le importaba muchísimo los pisos de señoritas. ¡Qué casualidad! Bueno, de momento les digo otra noticia y les damos la última novedad sobre el tema Ángel Víctor Torres. El entorno de Koldo está apuntando a que el empresario Pepe Ruz estaría custodiando parte de las mordidas de la trama del PSOE en República Dominicana, y cito esto relacionado con Ángel Víctor Torres porque es que una de las que se está sospechando es precisamente esa obra de la Agencia Tributaria Canaria. Pero ha salido algo sobre los pisos de señoritas, ¿verdad, Sandra? Sí, es una noticia que publica El Español, que ya sabéis que estos días pues está desglosando todos esos WhatsApp que están en el móvil de Koldo, y esa noticia apunta, como bien dices, al ministro de Política Territorial y dice así: Ángel Víctor Torres se citó con Ábalos el mismo día que Koldo alquiló un piso discreto para una reunión con prostitutas. Por aclararlo un poco, resulta que según los WhatsApp de Koldo, Torres se cita con Ábalos el 15 y 16 de junio de 2021 en Madrid. 15, 16 de junio de 2021. Y lo que descubren, contrastando otros WhatsApp, es que justo en esa fecha, el día 15, Koldo había alquilado un piso discreto en el barrio de Tetuán para una reunión con prostitutas de Ábalos. Es más, esto es el día 15, al día siguiente le manda de fotos... Ábalos, que el mismo día... No decimos a la misma hora, ¿eh? No se emocione, señor Ángel Víctor Torres. No decimos a la misma hora, pero el mismo día... Se había citado con Ángel Víctor Torres. Se había citado con Ángel Víctor Torres. Y entonces, al día siguiente, el día que pudo 16... dejarlo antes o después, o yo qué sé. No sabemos, cada uno que piense lo que quiera. Se supone que se ven el 15 y el 16 de junio. El 15, como decimos, Koldo casualmente alquila un piso en el barrio de Tetuán para una reunión con prostitutas de Ábalos, y al día siguiente le envía también al ministro fotos de prostitutas. Ahí tienen una conversación que le dice a Ábalos: confírmame si le das dinero a A. Entendemos que es una de las prostitutas. Y dice, sí, 333 euros. Había una que era Ariadna, ¿no? Me parece que se llamaba. Ariadna. También, la que se enrolla que te cagas. Esa. No, esa era Carlota. Esa era Carlota. Entiendo que te confundas. Una ya se pierde. Porque yo tengo la sensación de que se confundía hasta Ábalos. Pero bueno, vamos a publicidad, volvemos y vamos a hablar de Mónica Oltra, que estaba ya encantada. Decía, me he librado. Y ha dicho a la audiencia provincial, para el carro. Para el carro, que nosotros sí que vemos indicios de que has tapado a tu entonces marido en un caso de abuso sexual de una menor en un centro tutelado de menores que era responsabilidad, o qué casualidad, de la entonces consejera Mónica Oltra. Vamos con una mención de Bancamar. Venga, sí, porque en tiempos de incertidumbre hay que elegir seguridad y asesoramiento experto, y eso es precisamente lo que nos ofrece Bancamar, el banco con el ratio de solvencia más alto de la banca española y que además cuenta con uno de los equipos de gestores mejor valorados. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, Bancamar es un banco para ti. Descúbrelo en bancamar.es. Todos los jueces que han tratado este tema en el caso de instrucción, y el Ministerio Fiscal ha dejado clarísimamente que no hay caso, que no existe caso Mónica Oltra. Por esto nos reiteramos en que hay una persecución judicial contra nuestros compañeros y compañeras que es inasumible en un Estado de Derecho como el nuestro. No sirve solamente con desclasificar el 23F si no democratizamos la justicia. Lo que se ha hecho con nuestra compañera Mónica Oltra y el resto de compañeros y compañeras es un caso de lawfare. Buena, Águeda Micó y Alberto Ibáñez de Compromís, el partido de Mónica Oltra. Por cierto, el Ministerio Fiscal, dicen, ha dejado clarísimo que no hay caso. El Ministerio Fiscal, el de quién depende, ese es el que ha dejado claro. Por cierto, el Ministerio Fiscal de ese fiscal general delincuente condenado en firme. A ese se refieren, ¿no? A esa carta de credibilidad absoluta, vamos, a ese hombre digno de todo tipo de fe, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía, por supuestísimo. Bueno, vamos a hablar en un momento con Fernando de Rosa, diputado del Partido Popular que ha estado siguiendo muy de cerca, él es además de formación y de vocación es magistrado, y ha estado siguiendo muy de cerca el tema Mónica Oltra. Pero Sandra, anticípanos o haznos un resumen de qué ha sido o cómo ha sido ese caso en el que yo quiero recordar una cosa. La hermana Yo sí te creo, hace
en estos momentos yo creo que está ya totalmente autodestruido. Uno, porque quienes lo lanzaron pretendían que las denuncias de mujeres fueran sin carga probatoria, es decir, que cualquier mujer pudiera denunciar a un hombre y los hombres tuviéramos que salir corriendo sin hacer las maletas camino de Tombuctú, básicamente, porque nos teníamos que esconder. Porque si te cascaban una denuncia, te pegabas de momento la noche en el calabozo. A partir de ahí, prepárate para perder la custodia de tus hijos. A partir de ahí, prepárate para una campaña de autodestrucción de la forma de verte a ti por parte de tus hijos, etc, etc, etc. Así nació la hermana Yo sí te creo. Yo creo en el Estado de Derecho. Ni hermana, ni hermano, ni primo, ni sobrino, ni amigas, ni no amigas. O sea, yo creo en el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se basa en pruebas. Pruebas. ¿Hay una acusación? Genial. Pruebas. Pruebas. Con el tema del DAO estamos permanentemente insistiendo, y lo habrán escuchado ustedes en la entrevista a Piedrafita. Lo primero que les hemos preguntado es, ¿hay carga probatoria? Porque si no hay carga probatoria, apaga y vámonos. ¿Saben cuál es el problema? Que en el caso de Mónica Oltra hay carga probatoria tan brutal que en un juicio que lo exigieron repetir y se tuvo que repetir, fue condenado a 5 años de prisión. Eso es. Esta es la historia. Esta es la historia real. Dice, el Ministerio Fiscal ha pedido... ¿Qué ha pedido el Ministerio Fiscal? La carga probatoria, evidentemente, fue contra el marido. Ahora se está juzgando otro caso, se va a juzgar otro caso. ¿Qué es el encubrimiento? Que es el encubrimiento por parte de la que era consejera en aquel momento. Era consejera responsable de los centros de menores. Y su marido, ni exmarido ni historias, era marido en aquel momento. Su marido abusó de una menor. Y miren, les omito casi el relato de las prácticas sexuales que le obligaba a tener. Se lo omito porque lo mismo vomitan, lo mismo están cenando y se ponen a vomitar en este momento. Y eso lo hacía el marido de Mónica Oltra. ¿Y saben lo que le hicieron a la pobre chica? Creo que tenía 14 años en aquel momento. Le obligaron a mantenerse en el mismo edificio en el que estaba el puñetero depredador. Eso le hicieron los de la hermana Yo sí te creo. ¿Y saben lo que hicieron después? Una cacería a esta pobre chica. Y cuando había recompuesto su vida, cuando creo que había tenido un hijo, cuando estaba con su marido, cuando habían encontrado un puesto de trabajo, se fueron a presionar y a coaccionar al hospital que tenía convenio en aquel momento con la Consejería de Sanidad del Gobierno Socialista de la Comunidad Valenciana. Y les presionaron de tal manera que les obligaron a despedirlos, a los dos, a una familia, que había tenido que luchar contra todos los impedimentos, todos los obstáculos que les había puesto a esta gente. Que a la pobre chavala la hicieron desfilar por un juzgado engrilletada, con esposas en las manos. Que la juez pegó un bote, se quedó clavada en el techo y le dijo, le quitan inmediatamente esos grilletes. Esta es la historia. Y tenemos que estar viendo a estos politicuchos de la hermana Yo sí te creo, cargando contra ella. Contra la chavala, contra la niña, contra la menor, contra su familia, contra su pareja, contra su hijo. Y protegiendo a la misma que en estos momentos va a tener que desfilar por un juzgado porque está acusada de proteger a su entonces marido en un caso de abuso sexual. Cuéntanos el resumen de todo esto. Bueno, según ha quedado acreditado en el procedimiento que terminó condenando al exmarido de Mónica Oltra, como bien decías, a 5 años de prisión, los abusos a esta niña se produjeron a finales de 2016, cuando este sujeto, que se llama Luis, todavía estaba casado con la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana y por aquel entonces consejera de Igualdad. Claro, en aquella época este señor trabajaba en el centro tutelado en el que se encontraba esta menor, en el turno de noche, y acudía a su habitación porque al parecer ella tenía dificultades para dormir y le pedía que le ayudara a conciliar el sueño por las noches. Claro, este señor lo que hacía era que le masajeaba la zona del cuello y la espalda, pero una vez que creía que ya estaba dormida, lo que hacía era coger la mano de la niña y masturbarse con ella. Como dices, vamos a dejarlo ahí porque los detalles son escabrosos. En realidad la niña no estaba durmiendo, lo que pasa que fingía que estaba dormida ante la vergüenza que le producía esa situación. En 2017 ya sí... Vergüenza barra miedo, ¿eh? Efectivamente. Porque en un centro tutelado de menores, y ya hemos visto otros casos, a lo mejor resulta que sales por una puerta de atrás y acabas en determinados negocios turbios. Bueno, pues en 2017 decide dar el paso y contárselo a una trabajadora del centro, pero ¿qué hace la consejería de Mónica Oltra? Pues silenciar durante 4 meses la denuncia. 4 meses. Únicamente se hizo un informe interno encaminado a desacreditar su versión sobre lo sucedido sin ni siquiera escucharla y efectivamente le obligan a seguir viviendo bajo el mismo techo. El caso, sin embargo, terminaría estallando cuando la chica relata lo ocurrido a unos policías que al parecer pues estaban en el centro para otros menesteres, era circunstancial su presencia allí, pero ella decide dar el paso y se lo cuenta. ¿Qué hacen los agentes? Pues ellos sí hacen lo que hay que hacer, que es dar cuenta a la Fiscalía que efectivamente aprecia indicios de abuso e interpone la correspondiente denuncia. Pero como bien decías, la cosa no queda ahí porque luego cuando ella y su pareja, bueno, ya crecen, son mayores de edad, empiezan a trabajar en el hospital de Torrevieja.
Torrevieja. Puig y Oltra toman el control de este centro por el convenio y efectivamente lo que hacen es que les despidan. El centro se justifica diciendo que, bueno, pues que había habido cambios y que se tuvo que hacer algunos despidos, pero la realidad es que fueron los únicos despedidos tras los cambios. Y después, además, por si todo esto no fuera poco, le terminaría la consejería de Mónica Oltra arrebatándole la custodia de sus hijos, alegando que el padre de los menores, del que ella ya se había separado, había sido detenido porque el bebé de 6 meses tuvo que ser hospitalizado y dio positivo por consumo de cocaína. Bueno, pues nos está escuchando ya Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos. Oye, Fernando, estábamos relatando todo lo que ha rodeado a este caso, que ya no es caso marido Mónica Oltra, sino que ahora ya es caso Mónica Oltra. Claro, y les hemos escuchado a la gente de Compromís decir que no, que esto es un montaje, que todo es fachosfera, que son los fachas con toga, que es un caso clarísimo de lawfare, porque según ellos es que el Ministerio Fiscal había dicho que no había nada. ¿Quién manda, el Ministerio Fiscal o mandan los jueces? Hombre, es una resolución de la Audiencia Provincial, es la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valencia, que dice que hay indicios racionales para encausar y sentar en el banquillo a Mónica Oltra. El fiscal puede acusar o no, pero hay acusaciones particulares en las cuales viene a determinar que hay indicios claros de que hubo una actuación de Mónica Oltra intentando ocultar los delitos por los que ha sido condenado, porque hay una condena real y efectiva, su marido de una agresión sexual espantosa a una menor. Por tanto, yo creo que Compromís en este sentido debería taparse un poquito, ¿no? Fíjate, estoy recuperando noticias que publicamos en su momento en Libertad Digital, lo digo por si le pueden ayudar al tribunal, a la Audiencia Provincial de Valencia. Leo una de ellas, junio de 2022, Libertad Digital. La policía encuentra las 2 instrucciones que Oltra niega y que la obligaban a proteger a la menor abusada. Vamos, que tenía obligación de protegerla y se dedicó a negar, y doy más datos. La defensa de Mónica Oltra va a tener problemas en aquel momento, ya hemos visto que era así. El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, mantiene abierta una pieza y resulta que es por encubrimiento de los abusos sexuales y efectivamente había 2 circulares que obligaban a Oltra a hacer lo que no hizo, a dar credibilidad desde el minuto 1 a la menor abusada, a la que sufrió abusos por parte de su entonces marido. Todo este material me imagino que se va a incorporar ahora, claro, al juicio. Evidentemente. Y es que hay que recordar lo que ocurrió. Era una menor que le dijeron que no denunciara porque el que todas las noches se metía en su cama era el marido de una persona muy importante y le restaron credibilidad en los propios centros de menores que dirigía Mónica Oltra, y que fue un policía, mientras la trasladaban a ella esposada en un furgón, la que la oyó como se lo contaba a otra menor, y fue la policía quien actuó en contra de que la entidad que dirigía Mónica Oltra le restó credibilidad y dijo que era una menor peligrosa y que no debía de ser creída. Y el propio juicio entró esposada y fue la juez que le dijo que le quitaran las esposas, una menor que estaba siendo agredida, victimizada por culpa por la gestión de Mónica Oltra, que quería ocultar lo que luego se vio que era una agresión sexual terrible de su marido, que que ella sabía que se estaba trabajando en el centro de menores ese, porque lo contrataría ella, digo yo. Fíjate, estoy leyendo los textos de las 2 resoluciones que ella negaba que existieran, negaba que las tuviera. Me voy a la segunda. La segunda instrucción fue encontrada en su propia sede, 30 de mayo de 2013. Procedía a la dirección del menor y decía literalmente, o establecía el procedimiento para trasladar las denuncias cuando hubiese casos como el que estaba cometiendo, y lo digo con esta rotundidad porque hay sentencia firme, el que estaba cometiendo el caso de abuso su entonces marido. Y la Dirección Territorial de Bienestar Social debía, y lo decía así la circular, de forma inmediata recibir la información del hecho o incidencia producido y debía dar cuenta del mismo a la Dirección General del Menor mediante móvil o alguno de los siguientes números de teléfono, y enumeraba todos los móviles urgentes a los cuales se tenía que remitir la denuncia que nunca jamás se remitió. ¿Esto es o no es encubrimiento? Por supuesto.
Y hay indicios, y eso es lo que ha dicho la Audiencia Provincial, que hay indicios de la comisión de un delito y que de encubrimiento de un delito que se ha acreditado que existió, porque ha sido condenado y ratificado por el Tribunal Supremo. Por tanto, no es algo que está aún para enjuiciar, sino que ya es una sentencia firme en la cual se determina que el marido de Mónica Oltra se dedicó a abusar mientras estaba casado con ella, y por tanto fue la propia policía, el juzgado, quien fue a notificarle la denuncia a casa de ella. O sea, es decir, por eso te digo que es que ahora con todo esto que Compromís, que si con las agresiones sexuales, que dicen que hermana yo sí te creo, las manifestaciones cara al 8 de marzo, pues han estado, y su jefa, según un auto de la Audiencia Provincial, encubrió a un agresor sexual condenado que resultó ser su marido. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, pues Mónica Oltra, por motivos más que obvios, efectivamente va a tener que circular por delante del tribunal y que dé explicaciones de cómo podía estar diciendo que no existía un protocolo, existía, que no lo tenía, que no estaba en su sede, estaba en su sede, que no le indicaba que tenía que ponerse en contacto inmediato en cuanto hubiese una denuncia con la Dirección General del Menor, sí tenía que hacerlo y no lo hizo. Bueno, hay que recordar, Carlos, que esta causa además se inició con la querella que presentó la Asociación Gobernate de Cristina Seguí, que le ha caído la del pulpo precisamente por llevar a cabo esta acusación, y al final hemos llegado donde hemos llegado, es decir, esta mujer ya va camino del banquillo. Hay que recordar que además Mónica Oltra presuntamente habría utilizado fondos públicos, habría malversado para intentar desacreditar a la víctima. Encargó un expediente parajudicial utilizando su consejería cuando ya se estaba investigando a su marido para que evaluaran a la menor, un centro de referencia psicológico cercano a la consejería y tal, y para que dijeran que poco más que se está inventando todo, ¿no? Todo esto lo hizo con dinero público y todo con el objetivo de desacreditar el testimonio de la menor y salvar a su marido, ¿no? Entonces a mí me parece que es de los casos más nauseabundos, más despreciables. Estamos hablando de unos abusos a una menor que la han tratado a patadas. Luego ves a todos estos políticos de izquierda defendiendo a Mónica Oltra, que es víctima ella, víctima no, víctima aquí solo hay una, que es la menor, que lleva una vida muy difícil y que encima le han destrozado más la vida de lo que lo tenía después de lo que le pasó, ¿no?, con el marido de Mónica Oltra. Y yo sinceramente espero que se haga justicia y que esta mujer pague por lo que ha hecho. Desde luego a mí me parece muy importante que la Audiencia Provincial de Valencia haya dicho, oye, esto hay que reabrirlo. Le dijo al juez, que el juez no quería llevarlo a juicio, le dijo, no, esto hay que reabrirlo porque hay unas evidencias de que encajan en delitos y esto se debe llevar a juicio. Es que estos políticos que hemos escuchado de izquierdas que salen a defender a Mónica Oltra ni se han preocupado de saber lo que ha pasado, de ver el caso, porque lo hacen por puro sectarismo. Y les da igual que esté implicada una menor o que sea un caso tan asqueroso, y tampoco es de recibo. No puede ser que cuando dentro del mismo sistema judicial pues la decisión te gusta, entonces se hace justicia, y cuando no te gusta es una persecución judicial, porque el mismo sistema judicial es el que había absuelto, entre comillas, a Mónica Oltra, y en ese momento funcionaba. Y ahora ver que la Audiencia Provincial lo corrige, no funciona. Y para mí es que es un caso, además, en el que hay cosas que solo se pueden explicar porque está Mónica Oltra intentando proteger a su exmarido. Claro. Porque si no, a ver, es rarísimo que en un caso así entre esposada, por ejemplo, en el juicio la chica. De hecho, yo creo recordar que he visto un vídeo, un audio en el que se escucha a la juez, que creo recordar que es una mujer. Ahora sí, era mujer. O he leído, pero enfadada, es decir, ¿pero qué hace esta mujer con esta chica con esposas? Quítenselo ya. Una cosa tan extraña que se sale de tanto de lo normal, solo puede tener una explicación, digamos, que se sale de lo normal, que es que alguien con poder está interviniendo ahí. ¿Y quién va a tener interés
y resulta que sabemos que el acusado es el exmarido de la persona que tiene ese poder para intervenir, pues ya está. Yo creo que está blanco y en botella, está clarísimo. Es que está clarísimo. Bueno, déjame que vayamos a otro asunto también en la Comunidad Valenciana, y me estoy refiriendo a esa decisión que ha adoptado la jueza de Catarroja de solicitar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considere imputado a Carlos Mazón. Cosa que, bueno, forma parte de su decisión. Yo simplemente digo una cuestión y digo una cosa, y es que me llama la atención que este juicio haya ido exclusivamente a por uno de los responsables, cuando evidentemente no había un único responsable. Y me llama la atención, lo digo con esta rotundidad, porque había un informe de la Guardia Civil que apuntaba que el 87% de las víctimas mortales no se habían producido por las inundaciones en sí, sino por la riada del del Barranco del Pollo. Sí, Y ese informe tomó la decisión, la juez de Catarroja, de que no se incorporaba al sumario, que después de haberlo solicitado lo rechazaba y lo tiraba al cubo de la basura. Y dices, ¿por qué? ¿Porque no te ha gustado? ¿Porque no ha dicho lo que tú querías? ¿Porque no le ha contentado a alguna otra persona? O sea, ¿por qué no hay que tener en cuenta lo que dice la Guardia Civil, y es que se hubiesen dado los avisos que se hubiesen dado? Claro que se hubiesen salvado vidas. Y claro que evidentemente tiene que tener responsabilidad que tenga que tener judicialmente Carlos Mazón. Pero ¿y el resto? El resto, si el 87% de las muertes se producen por la falta de mantenimiento y la falta de limpieza de las cuencas hidrográficas y del Barranco del Pollo, ¿eso no tiene que ser investigado? Es que entonces, ¿qué tipo de justicia es esta? Mucho más grave. Porque Mazón tendrá sus responsabilidades políticas, le ha costado asumirlas, y ahora judiciales. No lo discuto, pero algo que yo siempre digo en este asunto. ¿Qué pasa? Que en los centros de emergencia de las comunidades autónomas, si no está el presidente de la comunidad autónoma, no funcionan. O sea, tiene que estar el presidente de la comunidad autónoma para que se envíe un mensaje. Y lo digo de verdad sin ánimo de disculpar a Mazón, pero lo que sabemos, como acabas de explicar tú muy bien, Carlos, es que lo anómalo de lo que sucedió en La Dana, aparte de que fueron unas precipitaciones muy fuertes en muy poco espacio, pero precipitaciones así ha habido en otros lugares, o incluso en Valencia en otros momentos, y no han causado lo que pasó, fue que estaba bloqueado el Barranco del Pollo y se hizo como una presa que al reventar provocó un tsunami. Si no, esas imágenes que vemos del agua bajando, eso no es una riada normal. Ahí es donde está la responsabilidad. Y eso no sucedió porque sí, sucedió porque hubo una dejadez deliberada del Ministerio, en este caso de Transición Ecológica, que se negó a... Bueno, es que fue más que dejadez. Es que fue... Sí, por eso digo deliberada. O sea, claro, no fue dejadez por desconocimiento, sino que paró una obra que estaba destinada a evitar eso. Fue una aplicación directa por las normativas ecologistas ultra, y en concreto por la ley de huerta. Y resulta que aquí llevamos meses con una campaña mediática de la izquierda poniendo el foco solo en la famosa comida de Mazón, que al parecer les da, ellos que son tan así, les da mucho morbo saber si se acostó o no con la periodista esa, y ese es el respeto que tienen con las víctimas, porque todo desde la izquierda mediática, todo se ha enfocado a eso, a decir, vamos a ver si podemos demostrar que se acostó con la periodista para decir, mira qué malo es que mientras estaba la brigada estaba teniendo intimidad con esta señora. Bueno, pues vamos a escuchar, porque ahora encima se ha filtrado, porque se ha interpuesto una acción judicial contra la juez de Catarroja, porque resulta que en los interrogatorios a víctimas habría participado su marido. Dices, ¿pero qué es esto? ¿Una comandita o qué? Su padre baja a la calle y usted baja a la calle. Sí. ¿Correcto? Porque usted estaba recibiendo avisos de sus amigos de que el barranco se estaba saliendo. Porta y porta. Y nada, cuestión de 15 minutos. En el otro, en este móvil no, en el otro sí que tengo los vídeos que me pasaron y la hora a la que me lo dicen. Sí, sería minutos antes, a lo mejor las 7:15. ¿Han escuchado una vocecita? El hombre que susurra a los testigos. Vale, pues la vocecilla, esa que suena, es de Jorge Martínez Rivera, que es el marido de la jueza de La Dana, la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La otra persona que escuchan con voz más rotunda, que es obviamente la persona a la que se graba en un primer plano, en un primer micrófono, es la víctima. ¿Qué pinta el marido?
Bueno, esto es alucinante, ¿no? O sea, ahí el marido metido dando instrucciones. O sea, es que esto es que lo que está pasando. Hay que aclararlo, que también es juez, pero que lógicamente no pinta nada. No es juez de refuerzo, o sea, ahí no tiene que pintar nada, ¿no? Esto es alucinante. Pero fíjate que yo tengo la sensación de que desde que empezamos a ver un poco el proceder de esta magistrada, desde el principio sabíamos que esto iba a acabar así. O sea, no teníamos ninguna duda de que Mazón, si podía, se lo iba a llevar por delante. Seguro que si se lo tiene que llevar, oye, que se lo lleve, ¿no? Lo primero hay que decir que el TSJ primero tiene que ver si acepta la exposición razonada y si imputa a Mazón. O sea, que todavía la justicia tiene que decidir si lo imputan o no lo imputan. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo contigo. O sea, ¿por qué esta fijación con Mazón, que sé que tenerla se tiene, y sin embargo esta inacción, esta desidia, esta ceguera con la otra pata de la historia? Porque es que aquí parece que el gobierno, que Teresa Rivera, que Pedro Sánchez, que Marlaska, que aquí ellos no han hecho nada malo. O sea, es que están mandando a juicio a Mazón, o sea, está pidiendo la imputación de Mazón por inactividad negligente, que eso es lo que dice la juez. No fue inactividad negligente lo que pasó con la ministra Teresa Rivera, con la responsabilidad que tenía Pedro Sánchez cuando surgió la tragedia también, que no mandaban a nadie porque si quieren ayuda que la pidan. Eso no es actividad negligente, ¿no? Pero solamente, oye, casualmente solamente vemos uno de las dos patas de la historia. Y a mí eso es lo que me parece escandaloso. Si Mazón tiene que pagar, que pague, pero no solo Mazón. Aquí hay dos responsabilidades. Sí, no, muy rápido. Pues que para parar una obra que hubiese evitado la tragedia porque quieres respetar a la hermana Nutria y a la prima Ortiga, sí. Eso no es... ¿Cómo es inactividad negligente? Pero sin embargo tiene que ir el presidente de la comunidad autónoma a hacer la llamada de emergencia porque hay un centro de emergencias lleno de funcionarios que son incapaces si no va el presidente de la comunidad autónoma a hacer la llamada. Pero la obra, si la para el ministerio, no se puede hacer. Eso sí que no hay tutía. Y no solo no le pasa nada en el caso de Teresa Rivera, es que encima se le premia con un puestazo en Bruselas. Bueno, es que de hecho lo estaba negociando en mitad de la Dana. El puestazo lo estaba negociando en mitad de la Dana. Estaba en París, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Dónde está Carlos Mazón? Pues Carlos Mazón claro que tenía que haber estado lo que tenía que estar. Y no a otras cuestiones que yo ni entro ni voy a entrar. Entro donde no estaba. Y no estaba donde tenía que estar. Pero ¿y Teresa Rivera? Que estaba fabricándose el puesto de vicepresidenta de la Unión Europea en Bruselas, negociando. Mientras estaba saliendo riadas y desbordándose barrancos de los que tenía ella la obligación de haber protegido. Que además todavía no ha dicho esta boca es mía sobre eso. No, ha dicho esta vicepresidencia es mía. Me ha interesado más. Mira, simplemente voy a leer, dirigido a la jueza, que sobreentiendo que tiene formación jurídica, ¿no? No lo digo con ninguna doble intención. La tiene, ¿verdad? Bien. Pues artículos 28 y 29 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Lo conocemos, ¿verdad? Bien. Artículo 28. Definición de las emergencias de interés nacional. Las que requieran para la protección de personas y bienes de la aplicación de la ley orgánica, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afectan a varias comunidades autónomas, bingo, ya estamos en esta. Tercer caso, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran de una dirección de carácter nacional, bingo, porque hizo falta la UME e hizo falta recursos militares, ¿verdad? Por tanto, hacían falta más recursos que los de la comunidad autónoma. Bueno, pues una vez definidas las emergencias de interés nacional, me voy al artículo 29, señora jueza, declaración. En los supuestos previstos en el artículo anterior, el 28, 29-1, 28, corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por iniciativa propia o a instancias de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno. ¿Por qué va usted exclusivamente contra la comunidad autónoma cuando en este artículo se cita, repito, bien por propia iniciativa del Ministro del Interior o bien de los delegados del Gobierno? La delegada del Gobierno era del PSOE. Repito, ¿por qué va exclusivamente contra la comunidad autónoma, que casualmente es la del Partido Popular, y deja en paz al dos de las entidades que cita la ley, bien por iniciativa del Ministro de Interior, Marlaska, bien por iniciativa de la delegada del Gobierno? ¿Qué estamos ante una justicia selectiva? Vamos a publicidad, volvemos y hablamos de la que se está montando con otro escandalazo sideral. Adif llevándose pruebas de la escena de un posible crimen, llevándose trozos de vía, antes de que las coja la Guardia Civil. Ricardo González Mangas, bienvenido. Las 10:06, las 9:06 en Canarias.
Ricardo, vamos a actualizar la información. Alberto Núñez Feijóo acaba de contestar a Vox. Les dice que el documento marco que presentó ayer, que no está dirigido a ellos. Buenas noches, Carlos. El líder del Partido Popular considera que es un documento interno para los populares y que su objetivo es ordenar los acuerdos para dar estabilidad a los gobiernos del PP en las distintas comunidades autónomas. Dice Feijóo que no cree que un partido político deba molestarse por mandar un documento a los presidentes autonómicos del PP. Lo que no se puede es decir una cosa y su contraria. No se puede criticar al PP porque parece ser que tiene varias posturas y después también criticar al PP porque se homogenizan las posturas. Mire, yo me dedico a respetar los acuerdos de las urnas. Y el acuerdo de las urnas está muy claro. El 62% de los extremeños nos han mandado un mandato. El PP ha ganado, el PSOE se ha hundido, Vox ha subido y es la tercera fuerza política, gobiernen ustedes. Y una cosa muy similar ha pasado en Aragón. Yo creo que respetar el resultado de las urnas es lo que hacemos los demócratas. Mensaje directo de Feijóo a Abascal, que esta mañana ha tachado de error ese documento marco del PP porque considera que es una ofensa. Bueno, y mientras tanto acabamos de hablar con el abogado de la víctima del DAO, acusado de cometer una presunta agresión sexual, una presunta violación. Nos ha dado más detalles sobre las denuncias de otras 4 mujeres. Mientras la Guardia Civil investiga una nueva denuncia contra el ex-DAO por amenazas y coacciones, el abogado Jorge Piedrafita ha asegurado aquí en Es Radio que seguramente habrá más víctimas. Las mujeres que le han contactado hoy lo han hecho por presuntos casos de acoso y de agresión de diferentes mandos policiales de la cúpula de la Policía Nacional. En todas se repite el mismo patrón de que es un mando de la cúpula del DAO que creyéndose con un poder ilimitado o intocable abusa de su autoridad para satisfacer sus deseos personales con una inferior a la que deja aterrada, aislada, hundida y sin posibilidad de usar los cauces internos. Bueno, ya van 4 denuncias, las que tiene, y lo hemos comentado antes, no es solamente el DAO, sino la cúpula policial bajo mando directo de Fernando Grande Marlasca. Bueno, y la Asociación de Profesionales de la Magistratura y la Asociación Judicial, Francisco de Vitoria, ha vuelto a criticar ante la Unión Europea el deterioro del Estado de Derecho en España. Lo han hecho en su reunión con la Comisión Europea para elaborar el informe sobre el Estado de Derecho de este año. Ambas asociaciones han puesto el foco en la falta de independencia judicial. Además, la Asociación Francisco de Vitoria ha criticado los constantes ataques del Gobierno a los jueces. Ana González Olaya forma parte de su Comité Nacional y ha hablado en declaraciones a La Noche de Cuesta. Hemos advertido que la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal no cumple con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y el enorme daño que generan los ataques al Poder Judicial por parte de determinados representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. Por otro lado, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha criticado una supuesta campaña de desprestigio hacia el Tribunal Constitucional. Y hoy hemos conocido que el ministro Óscar Puente no va a defender el próximo jueves el decreto ley que establece las ayudas que recibirán las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida. En el Ministerio se escudan en que Puente no podrá asistir ese día por un tema personal, al tiempo que el Congreso ha confirmado que el ministro ya ha solicitado votar de forma telemática. Todo esto mientras la juez que investiga el accidente de Adamuz ha pedido a Adif que devuelva todo el material viario que tenga en su poder para evitar incurrir en una responsabilidad penal. Lo hace después de que la Guardia Civil haya señalado que Adif retiró material del lugar del accidente sin permiso. En el PP exigen explicaciones al ministro Óscar Puente. Esther Muñoz. Y el ministro va a tener que dar muchas explicaciones. Espero que la próxima vez que venga por aquí, en lugar de venir con el traje de chulo de discoteca, venga con el traje de dar explicaciones sobre todo esto, porque tiene muchas explicaciones que dar el señor Óscar Puente. Mientras tanto, en Moncloa hoy han rechazado cuestionar la gestión de Óscar Puente, al tiempo que han pasado de puntillas y han evitado contestar a las preguntas sobre la decisión de Adif de llevarse material de Adamuz. El Masai. Todo en orden y absoluto respaldo al ministro Puente. Y una cosa más, la Fiscalía se ha mostrado partidaria de mantener en semilibertad al etarra Cherokee porque dicen que ha mostrado arrepentimiento en unas reuniones que mantiene con víctimas de ETA para pedirles perdón, unas reuniones en las que participa desde octubre del año 2024. Bueno, y vamos a irnos a otro asunto porque la noche va fina
aquí entre fincas en las cuales la cúpula policial hacía lo que le daba la gana, entre Mónicas Oltras que van a tener que pasar por el banquillo porque resulta que, claro, que hay indicios de que se dedicó a encubrir a su marido mientras abusaba de una menor en un centro tutelado de menores bajo responsabilidad de la propia Mónica Oltra. Mientras hablamos de todo esto, mientras hablamos de Zapatero para arriba, Zapatero cobrando, Zapatero para abajo, las hijas de Zapatero, todos en relación con Venezuela, resulta que descubríamos ayer una noticia brutal desde mi punto de vista, y es que Adif se ha llevado pruebas del accidente de Adamuz de madrugada y sin autorización judicial. Y nos está escuchando ya Borja Méndez. Borja, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Nada, un placer tenerte aquí. Ayer publicabais esta información. El placer es mío. A mí me parece de una gravedad brutal. Repito, Adif, es decir, el responsable de las vías, una de las entidades que puede tener, o la entidad realmente, que puede tener una responsabilidad en caso de que se confirme que los accidentes de Adamuz hayan tenido que ver con una falta de mantenimiento, con un problema en la soldadura, con un problema de no haber prestado atención al estado de las vías. Resulta que se lleva parte de esas vías, es decir, pruebas, se lo lleva de madrugada y se lo lleva sin autorización judicial, Borja. Sí, es que es como suena, es de una gravedad enorme. Fíjate que las últimas 24 horas yo creo que han sido kafkianas, desde que publicamos esa portada en ABC con ese titular demoledor de que Adif se llevó de madrugada y sin orden judicial estas pruebas de Adamuz. Fíjate que yo pensaba que el Ministerio de Transportes lo que iba a hacer era achicar aguas y pedir explicaciones a la persona que dio esa orden verbal, según la Guardia Civil. Pero en vez de eso, pues nos acusan de buleros y de la misma forma acusan de buleros a la Guardia Civil, porque esto no es una información que nos la cuenten por fuentes, esta es una información trabajada y detrás de ella hay un oficio de la Guardia Civil, hay una providencia de la magistrada Cristina Pastor que pidió a Adif de forma inmediata que restituyera esas pruebas, que las devolviera, que cesara de hacer pruebas, nunca mejor dicho, a estas evidencias. Y es que la reprimenda es brutal y lo que ha hecho Óscar Puente, en cambio, es tacharnos de buleros y no reconocer lo que es una realidad a día de hoy. Borja, te diré que en estos momentos y en España, que Óscar Puente te tache de lanzabulos es el mayor elogio que puedes recibir. Ahora, dicho esto, la verdad que la situación es lamentable. ¿Se sabe ya quién fue la persona que dio esa orden verbal de retirar lo que pueden ser calificado como pruebas judiciales? Pues mira, esa orden verbal la dio el jefe de área de Adif. No sale identificado en el informe, pero fíjate que no me extrañaría que tuviera que ser identificado, que tuviera que ser filiado y que fuera a declarar. La condición a la que vaya a declarar, eso ya tendrá que ser considerado por la magistrada. Pero esa declaración de su subordinado, del jefe de la base de mantenimiento de Hortichuela, en la que reconoce que recibió esa orden verbal para llevarse de madrugada, la madrugada del 22 al 23 de enero, ese material a la base y encima no solo lo custodiaban ellos mismos, sino es que además hicieron pruebas, y eso es muy grave. Carlos, es que, fíjate, hablando con expertos, mañana publicamos la noticia en ABC de que quedarse con el material podría ser una anécdota. Es verdad que es cortar la cadena de custodia, claro, pero es que lo verdaderamente grave, Carlos, es llevar a cabo pruebas, porque estás ya, digamos, alterando esos elementos que fueron encontrados sobre la vía, y puede ser que el día de mañana, dentro de muchos años, cuando haya un juicio, alguna parte recuse estas pruebas y no sean válidas. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La jueza está diciendo que puede adoptar medidas de responsabilidad penal precisamente por haberse llevado pruebas de la escena de un posible crimen. ¿Está diciendo que lo va a hacer o es que lo va a hacer de verdad? Lo digo porque lo que tú estás contando es literalmente así desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico. La cadena de custodia de las pruebas ya se ha roto. Es decir, a partir de ahora llegaríamos al absurdo de que la propia DIP podría reclamar como prueba la anulación de las pruebas que ellos mismos han provocado para intentar solicitar una nulidad del caso. Claro, es que es prácticamente cerrar el círculo, acusar
de un delito que tú has cometido. Es una situación verdaderamente anómala. Fíjate que yo, consultando con técnicos, nunca se ha visto algo parecido. Y es que además, una de las cosas con las que intenta defenderse Óscar Puente, sacando ese informe de INECO no es ningún perito judicial. INECO, en ese informe que ha publicado Óscar Puente en redes sociales, reconoce que ha hecho pruebas sobre 2 soldaduras. Es que es verdaderamente grave. Y sobre lo que comentabas de las posibles responsabilidades, la juez de momento solo ha amenazado. Pero ojo, porque sí que es cierto que las víctimas ya estudian tomar medidas legales y podría acarrear estas responsabilidades penales que venía amenazando la magistrada Adamuz. Borja, has hablado de que la persona que habría dado esa orden verbal de retirar, de llevarse, voy a utilizar el verbo, de robar pruebas judiciales de una escena de un posible crimen, habría sido el jefe de área de Adif. ¿Tú te imaginas que el jefe de área de Adif tome esta decisión sin conocimiento de sus jefes? Pues fíjate que te voy a decir que ayer Óscar Puente, a mí me consta por fuentes de su entorno, que cuando vio la portada de ABC pidió responsabilidades. Es decir, pidió... Pero por haberlo, Borja, por haberlo hecho o porque se haya filtrado. Yo creo que es que tenía tal desconocimiento y le había chocado tanto la portada de ABC que pidió explicaciones de qué estaba pasando, porque ni el propio Óscar Puente era conocedor del informe de la Guardia Civil y ni mucho menos de esa orden verbal. A mí me consta eso, porque por su situación y por su actitud. Es cierto que Óscar Puente, una vez conocía la información, tenía 2 opciones. Una, la que ha tomado, que es calificar todo de bulo y encima proporcionar pruebas falsas para dar una explicación a todo lo que ha hecho Adif, u otra podría haber pedido responsabilidades y la cabeza del jefe de área de Adif. Pero en cambio ha optado por la vía más fácil. Borja, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Pues fíjate que yo me inclino más por la opción Óscar Puente está al cabo de la calle. Me parece muy raro que tome la decisión un trabajador a ese nivel. Vamos. ¿De quién es responsabilidad? Es lo más verosímil es que sí, aunque el componente chapuza en esta gente tampoco se puede descartar. Pero bueno, hay órdenes genéricas que acaban provocando, es decir, por favor, haced lo que sea. Y del hacer lo que sea acaba saliendo lo que sea. Que empecé, o sea, que conocí con detalle lo que es una cadena de custodia de las pruebas en el 11M. Allí fue porque ahora decía Borja que no había habido ningún caso similar. Bueno, son casos diferentes, pero en concreto en el 11M desaparecieron trenes enteros, asientos, luego se utilizaron mochilas como prueba que no tenían cadena de custodia y demás. Y en este caso es que lo habéis comentado, es que ahora esas pruebas ya, aunque haya una providencia de la magistrada diciendo que se devuelvan, da igual, ya no son pruebas, ya no sirven, son inválidas, absolutamente. Y entonces o no se incluyen en el procedimiento y ya el procedimiento ya así queda judicial, queda debilitado porque faltan unas pruebas y si se incluyen es causa de nulidad. Con lo cual nos hemos cargado la investigación. Totalmente. Miguel Ángel. No, yo la verdad es que estoy espantado porque es que creo que tenemos una banda criminal al frente del gobierno. O sea, es que no hay algo que hagan bien o legal. O sea, es que todo tienen que ser irregularidades, ilegalidades. O sea, yo, sinceramente, no creo en las casualidades. Esto no es una casualidad que haya pasado de repente. Ay, es que no se han dado cuenta, no sé qué. Esto tiene toda la intencionalidad del mundo. O sea, que es que lo decíamos desde el principio. Cuidado con el tema de la vía, del tren, que no pase como el 11M, que no desguacen, que no estropeen las pruebas. Lo dijimos el día que sucedió. Desde el primer día. Federico todos los días. Exacto. Desde el primer día se alertó y se puso encima de la mesa. Cuidado. Y ahora nos entendemos que con nocturnidad y alevosía cogen un trozo de vía, se lo llevan a no sé dónde. Pero la ¿qué manipulación es esto? que hacen diciendo, bueno, es que los hemos tenido guardados y además siempre han estado a disposición judicial. Hombre, a disposición judicial no. Que me digas que estaban ahí por si alguien las
solicitaba, pero el requerimiento, la providencia de la juez de hoy deja claro que efectivamente no estaban a disposición judicial. Solamente falta decir, no hombre, no, lo cogimos, mire, aquí ponía en Sidesa y ahora pone Mitsubishi 2025, se lo hemos dejado niquelado. Esto apesta, o sea, esto apesta. Y es lo que dice Raúl, ya, eso no vale. Pero es que pueden haber encubierto algo peor que desconocemos, porque esta gente no hace algo si no lo tiene bien pensado y planificado y habrán evaluado pros y contras, pues hacemos esto, igual la juez se enfada, pero nos vamos a cargar esta parte de la investigación que es clave para nosotros. Pues ya está, pues tira para adelante. Y así lo han hecho. Os voy a pedir que me hagáis un último comentario sobre lo que está ocurriendo, este foco nuevo de tensión entre PP y Vox, o casi tendríamos que decir más entre Vox y PP, porque el Partido Popular efectivamente ha elaborado, se le pidió que tuviera una postura común. Es que yo recuerdo las declaraciones de Vox. Es muy difícil pactar con el Partido Popular cuando tiene una voz para una cosa, otra voz para otra. Bueno, pues ha decidido que hay una única voz, la de Génova, y efectivamente realiza un documento. Dice, es que es muy difícil, decía Vox, pactar cuando unos dicen una cosa sobre inmigración, otros otra. Bueno, pues ahí tienes un acuerdo marco de todo el Partido Popular en el que van a pedir una cosa que creo que la entiende todo el mundo, en toda la derecha, y sobreentiendo que gente sensata en la izquierda también, ¿verdad? Que el inmigrante que entra tiene que venir para trabajar y que si delinque se larga de aquí, pero vamos, a toda velocidad. Cosas como rebajas de impuestos, cosas como reducción de gasto superfluo, cosas como que el reparto entre dos partidos cuando hacen una alianza, el reparto de cargos y de consejerías tiene que ser en proporción a los resultados obtenidos. Y Santiago Abascal ha respondido esto que vamos a escuchar. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Raúl. Bueno, vamos a ver, aquí está claro que se detestan, PP y Vox ahora mismo no se aguantan, o sus dirigentes. Pero yo creo que hay que reconocer que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo, un gesto en cuestiones que para el Partido Popular, pues hasta hace poco eran prácticamente inabordables, como cuestionar el alarmismo climático, como tener un discurso más duro con la inmigración y una serie. ¿Que es mejorable? Claro, pero yo le pediría a Vox que también haga ese esfuerzo. Yo no les pido que se lleven bien, ni que se den besitos, ni que se gusten mutuamente, pero a veces el patriotismo no es solo una palabra de boquilla, pues requiere hacer ciertos sacrificios, y yo creo que lo mejor para España, objetivamente, en este momento es que el Partido Popular y Vox lleguen a un acuerdo en las autonomías y que se vayan preparando para desalojar a Sánchez del gobierno. No hay, a no ser que cambie todo en muy poco tiempo, no hay otra opción posible de impedir que gobierne ahí la izquierda en España que el acuerdo entre el PP y Vox. Y bueno, pues eso, si tú tan patriota eres, pues a veces el patriotismo requiere sacrificios, y el PP te parecerán lo peor, unos blanditos que están con la Agenda 2030, pero ¿qué alternativa le ofreces tú a los españoles en nombre del patriotismo? O sea, que sigamos con Sánchez porque... Entonces, pues en este caso yo creo que entiendo que la estrategia de esta Vox le va muy bien porque todo le va bien y suben las encuestas, pero que la respuesta me parece que ha sido completamente fuera de lugar. Miguel Ángel. A mí me da la sensación de que unos no llegan y otros se pasan de frenada y entonces no se encuentran. El PP no llega, siempre con sus complejitos, su falta de valentía, su fuerza, su decisión, hablar de las cosas sin tapujos, y luego los otros siempre se pasan de frenada, porque tienen que demostrar que son los más tal, los más cual, y al final, unos por los otros, el problema es que es descorazonador ver que la oposición, que tendría que tener como objetivo prioritario, por el bien de los españoles, echar a Sánchez, están en otras historias. Están en unos, ay, ¿qué van a pensar los demás? Ay, uy. Y los otros, oye, ahora nos va bien dando caña a los otros, pues vamos a seguir dando caña y bueno, y a seguir creciendo. Yo no veo un objetivo común de verdad de quitar a Sánchez, de que lleguen a acuerdos, de que lleguen a pactar. A mí me parece, yo cada vez soy más pesimista. Es verdad que siempre la política se presta a escenografiar cosas que son un poco de cara a sus votantes y todo lo que queráis, pero a mí, yo realmente veo lo que dicen unos y otros, no veo que tengan el objetivo principal por el cual se les ha votado
lado, que es acabar con el sanchismo. Yo no lo veo. Pues yo fíjate que en esto no voy a mantener ninguna ecuanimidad, y lo digo abiertamente. Mira, en esta casa y yo personalmente hemos criticado todo lo que teníamos que criticar en cada momento. Nos hemos llevado unos rapapolvos de 3 pares de narices. A mí me han quitado programas en 13 Televisión por cargar contra el Partido Popular cuando empezó con todo el chalaneo con etarras. Me da olímpicamente lo mismo lo que me quiten. Mi idea es mi idea y mi objetivo es defender España. A mí el resto, yo sé que en estos momentos si dices cosas contra Vox te pones en contra de la línea mayoritaria. Me da olímpicamente lo mismo. Me da olímpicamente lo mismo, y lo digo bien claro. Vamos a ver, al Partido Popular se le han pedido muchas cosas y el Partido Popular ha puesto un documento encima de la mesa. Y el Partido Popular está haciendo contorsionismo, porque tiene gente dentro que no cree en ese documento. Pero Alberto Núñez Feijóo ha dicho, este es el documento que se necesita para pactar. Es decir, es el documento que se necesita para echar a Sánchez. Y quien está en estos momentos bloqueando ese acuerdo no es el Partido Popular. Y si por esto a mí me lanzan a los 36 bots estos degenerados que tienen por ahí en las cuentas falsas de Vox, repito, me importa una soberana colección de pimientos. Me importa un soberano comino. En estos momentos quien está bloqueando los acuerdos para expulsar a Sánchez se llama Santiago Abascal. Y estoy convencido de que ni tan siquiera representa en estos momentos el sentido del voto de la inmensa mayoría de los votantes de Vox. O sea, estoy absolutamente convencido. Y como tenemos la obligación de decir lo que pensamos, yo digo lo que pienso. ¿Me puedo equivocar? Como todos. Lo digo con sinceridad, con toda la sinceridad. Y yo respaldé a Santiago Abascal muchísimo en determinado momento. Y ahora no reconozco a Santiago Abascal. Es que alguien que lleva tantos años en política como Santiago Abascal, que probablemente es el político que lleva más años en política, aunque ahora es antipolítica, pero él conoce mejor la política que muchos de los políticos a los que critica por ser políticos. Abascal sabe cómo son estos documentos. Evidentemente hay una serie de vaguedades innecesarias del Estado de Derecho y tal. Es un documento, pero lejos de pretender domar a Vox, lo que está haciendo Feijóo con ese documento es pretender domar al PP para tener un gesto con Vox. O sea, es un documento que con un espíritu conciliador hacia Vox. Y si Vox lo recibe así, pues lo que queda claro es que no tiene la menor voluntad de pactar con el Partido Popular. Bueno, nos vamos a publicidad, vamos a hablar del informe, con Domingo Soriano, del informe del Instituto Juan de Mariana, que ha cuantificado el derroche por culpa de tener la hiperadministración que tenemos y la hiperregulación en 90.000 millones de euros al año. 90.000 millones. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.